Nada realmente cambia en tu estado mental cuando estás, tal y como lo percibes, en este lado del telón de la muerte o del otro lado. Tu estado mental sigue siendo el mismo. No estás menos iluminado ahora que lo que pudieras estar viéndote a ti mismo en un estado sin cuerpo. El hecho de que yo llegara a reconocer y a comprender quién yo soy ocurrió tanto dentro como fuera del cuerpo, y simplemente era más consciente, estaba más cerca de la verdad de mí mismo al venir a esa encarnación. Mi edad física tenía poco que ver con ello. ¿Has tenido otras experiencias físicas en este planeta? Ciertamente. ¿Podrías saber cuál fue alguna de ellas históricamente hablando? Ciertamente podrías. ¿Te importaría compartir esa información? No creo que en este momento fuera útil hacer una exploración histórica. Eso llevaría tu atención hacia áreas que son superfluas. De nuevo te digo que tu interés debería enfocarse en mí solo en la medida en que eso que ves encarnado en tu percepción sobre mí pueda animarte a reconocer que también está encarnado en ti. De otro modo nos desviamos. ¿Has estado encarnado físicamente desde el tiempo en que fuiste Jesús? ¿Existiría un ser llamado Maitreya que encarna al Cristo en este momento y que serías tú? No, no he estado de nuevo encarnado físicamente. La personificación que has conocido como la mía siendo Jesús no es la personificación del ser llamado Maitreya. Solo hay un hijo, y ese hijo es conocido como el Cristo, tal y como tú eres el Cristo y yo soy el Cristo. Maitreya es el Cristo. ¿Ese ser es alguien a quien debamos seguir? ¿Va a presentarse a sí mismo como líder espiritual para esta época? Un verdadero líder espiritual nunca se presenta a sí mismo como tal, porque alguien que se proclame como líder fomenta la creencia de que está buscando seguidores. Ha habido muchos ejemplos de seres iluminados a quienes se les asignó el papel de líderes contra sus propios deseos y en oposición al mensaje que ofrecían. Alguien que es consciente de su ser reconoce a ese ser igualmente en ti y no te anima a convertirte en seguidor, sino más bien a unirte a él como un igual. Él ve tu perfección, ve la divinidad que actualmente te escondes de ti mismo y sabe que su visión de ti fortalece la tuya propia. Cuando encuentres a alguien que haya reconocido el Cristo y que se haya aceptado a sí mismo como el Cristo, te aseguro que no será necesario que nadie lo proclame. La conciencia de Jesús. En tu vida como Jesús, cuando todavía no te dabas plena cuenta de ser la conciencia de Cristo, cuando experimentabas dolor y sufrimiento, ¿tuviste algún tipo de comprensión que te dijera que ibas a tener que transmutar el dolor y el sufrimiento de los demás? Permítenos responder a esto lo más luminosamente posible. Lo que te intriga es la fuente del dolor y del sufrimiento que has experimentado y preguntas si es posible que puedas o bien tomar el dolor de otros o bien a través de tu experiencia del dolor pasarlo a otros. Te aseguro esto, no es posible que puedas transmitir o tomar nada más que aquello que refleje la esencia de quien tú eres. Y la esencia de quien tú eres es lo que he descrito como un flujo de amor. Todas las cosas que parecen venir a ti o emanar de ti, que no se compongan de esta esencia, son aquellas cosas que tú has fabricado y elegido experimentar de forma separada de tu experiencia de ser el Cristo. La analogía que querría ofrecerte es esta. Si la esencia de tu ser fuera expresada por un fresco lago, una corriente de agua pura, entonces todo lo que ibas a ser capaz de expresar sería aquello conforme al fundamento de lo que tú eres. Podría ser niebla, bruma, gotas de agua, aguas turbulentas y calmadas, pero en su esencia todo ello sería una expresión de lo que compone la base de lo que tú eres. No te sería posible expresarte siendo una ramita de madera. Sin embargo, si te experimentaras a ti mismo como siendo ese estanque de agua y eligieras creer
que podrías expresarte a ti mismo como una ramita de madera, entonces tendrías tu percepción de que la madera sería lo que tú estás expresando. Pero eso no alteraría la verdad de lo que tú eres. No puedes alterar lo que conforma tu ser. Y no puedes, en verdad, expresar algo que no sea lo que constituye la esencia de tu ser. Eres absolutamente libre. Sin embargo, para cambiar tu percepción acerca de qué es lo que constituye la esencia de tu ser, y en esa percepción alterada de ti mismo tienes percepciones erróneas, adicionales sobre muchas cosas, entre ellas podría estar la de que te sería posible expresar dolor o bien infligirlo, y recibir dolor de otro. En tu estado de percepción y de creencia, esas cosas aparentarían ser el estado de la realidad, pero estoy intentando transmitirte ahora que ellas no son, de hecho, de la realidad. Son de un estado mental que es una percepción errónea de la realidad. Déjame expresarlo de otro modo. Todas las cosas que emanan de la fuente del Creador son inmutables. Tu elección, la de o bien experimentarlas como estando en su estado natural, o bien verlas con una percepción errónea, está basada en tu elección de reconocer o bien el sentido separado de ti mismo, o bien ser consciente de ti mismo como el Cristo. Cuando estés reconociendo el Cristo, no verás ningún aspecto de ti que esté apartado de su fuente. Cuando estabas en el jardín de Getsemaní y tomaste la decisión de proseguir con la experiencia, sabiendo que finalmente llevaría a tu crucifixión, ¿fue una decisión del Cristo o fue de Jesús? Fue claramente una decisión de Jesús, el hombre. La cruz no cumple ningún propósito para el Cristo. Tu pregunta está, sin embargo, más directamente dirigida a intentar comprender por qué el hombre, o bien el Cristo, pudieron tener un papel que pareció ser el de un mártir. Por favor, entiende que este no fue el significado de la crucifixión. Nunca hay justificación para el sacrificio, porque este implica que podría ser necesario que un hermano hiciera algo en detrimento suyo, para poder lograr un beneficio para otro. Puedes estar seguro que este tipo de pensamiento no tiene lugar en la mente de Dios, y no sería por tanto una expresión del Cristo. No hay opuesto al amor que Dios extiende a su Hijo, y nunca este amor le es dado a uno y retirado a otro. Como hombre, Jesús, yo cumplía con ciertos propósitos al elegir permitir la experiencia de la crucifixión. Aquellas experiencias también podrían cumplir un propósito que podría ser útil para la comprensión de mis hermanos. La decisión cumplió con mi propósito, así como sirvió de ilustración para aquellos que realmente entendieron el significado de mis enseñanzas en ese tiempo, acerca de cómo establecer un fundamento para comprender la vida infinita. No se dio ningún sacrificio por mi parte para poder enseñar esta lección. Debes saber que mi propósito se vio igualmente cumplido. Mi propósito como Jesús era reconocerme a mí mismo como siendo enteramente la encarnación del Cristo. El tuyo es el mismo. En caso de haber sido enviado realmente aquí como mensajero de parte de Dios, eso estaría en contradicción directa con lo que te he estado diciendo, que tú eres, de hecho, la expresión perfecta del Padre mismo, y que Él te ve solo bajo la luz de tal perfección. ¿Cómo entonces podría Él enviarme para intentar enseñarte esto? Elegí mi experiencia, elegí experimentar mi cumplimiento como siendo el Cristo, y la manera en que yo podía entenderlo más claramente esta experiencia fue para mí el mostrarte esto a ti. Los principios no cambian. Al pedirte que veas tu divinidad como algo reflejado en los ojos de tu hermano, ¿crees que es diferente para mí? Cuando fui llevado ante el consejo de quienes iban a hacerme un juicio final, muchos se preguntaban por qué no me defendí más vigorosamente. La esencia del cargo de blasfemia que se me imputaba fue el rehusarme a negar mi declaración de ser el Hijo de Dios. Muchos se preguntaban por qué entonces yo no sacudí mis cadenas
y proyecté la ira de Dios contra aquellos que condenaban su único y más amado Hijo. ¿Por qué no me protegí a mí mismo de este tan cruel e injusto castigo que me imponía? Existieron, de hecho, quienes en aquel tiempo interpretaron mi indefensión como validación de la imputación. Razonaban diciendo que Dios no hubiera permitido que alguien que fuera realmente su hijo fuera tratado de ese modo. Hubo otros entonces y después que creían que las desgracias experimentadas en sus vidas eran el castigo de Dios por la muerte de su hijo. El sentido del mensaje de mi vida se ha perdido en esas creencias. Si yo hubiera reaccionado respetando la ley del ojo por ojo, defendiéndome frente a otros, mi vida se hubiera convertido en la justificación de la creencia en que los pecados del hombre y la ira de Dios son reales. Todos aquellos que se sentaban ese día en la sala del juicio, acusadores y acusado, eran hijos de Dios. Nadie era más santo que otro. Y sabiendo esto, yo no podía hacer nada menos que morar en un estado de paz y amor. Condenarles por sus pensamientos, considerándolos como separados de los pensamientos de Dios, sustanciaría una idea que es imposible que sea cierta. No contemples otros significados que se fundamenten en la ilusión de miedo que el mundo parece presentar. Acepta simplemente que mi propósito fue y es el expresar la verdad de Dios, la verdad de que Él es solo amor y que eso mismo eres tú. ¿En qué momento preciso supiste que habías logrado la plenitud del Cristo? Estás pidiendo respuesta a esta cuestión en términos temporales y te daré una que refleje lo mismo. Fue en el momento en que me permití ser conscientemente liberado de la cruz. La respuesta que va a tener más sentido para ti, sin embargo, será esta. Fue en el momento en que supe que no había necesidad ni de ser amarrado a la cruz ni de ser soltado de ella. Ese fue el momento en que pude dejar ir toda la ilusión. ¿Experimentaste dolor cuando estabas en la cruz? Yo no estuve siempre totalmente en posesión de mi identidad como el Cristo en todos y cada uno de los momentos de esta encarnación física. Hubo veces en que experimenté dolor en tanto que me identificaba con el cuerpo que fue colgado en la cruz. Si fueras a pedir una definición o explicación simple sobre cuándo yo reconocía que era el Cristo y cuándo me apartaba de ese reconocimiento, una manera simple de describirlo sería diciendo que cuando yo sentía dolor y cuando sentía otra cosa que no fuera la alegría que supone la presencia de Dios, entonces no estaba reconociendo mi ser. El sufrimiento de cualquier tipo, sea físico o mental, no es del dominio de Dios. Dios no desea probar la calidad de nadie en cuanto a capacidad de aguantar el sufrimiento. Lo único que desea Dios para ti y para mí es experimentar la esencia de lo que Él es. Y te aseguro que no hay dolor, no hay sufrimiento en la mente de Dios. Lo que encontrarás ahí es alegría y encontrarás paz y encontrarás solamente amor. Las elecciones hechas para experimentar sufrimiento y dolor son simplemente experiencias que finalmente te probarán que han sido realizadas aparte de la voluntad de Dios. Reconocerás tu voluntad y la voluntad del Creador como algo en sincronía absoluta cuando ni siquiera consideres las elecciones que te brinden cualquier otra cosa que no sea paz y alegría. ¿Por qué no podrías haber elegido una manera más fácil de demostrar la vida infinita? ¿No podrías haber cumplido con tu propósito de una manera menos drástica, menos violenta? ¿Por qué no seguiste enseñando, amando, expresando, viviendo, digamos, un periodo completo de vida, habiendo hecho la transición de modo menos doloroso? El momento de experimentar el cumplimiento de mi propósito estaba entonces muy a mano. ¿Por qué entonces la cruz? La gente iba a entender el lenguaje hablado en los términos de la época en que se perciben inmersos. Mientras que mi propósito sí que podría haber sido cumplido de otro modo, no habría servido al doble propósito que acometí.
Así que permití que se procedieran los términos que habían sido puestos en movimiento por el estado de ánimo de la época. Te he dicho antes que se responden muchas cuestiones, pero que no se escuchan las respuestas porque el enfoque de que escucha no está sintonizado con la manera en que se presenta la respuesta. La emoción y la percepción de esa época se vio muy bien servida por el evento tal y como éste sucedió. Esto no significa, o no debería implicar, que nadie se vea en la necesidad de tomar la decisión de encontrar y de experimentar su ser crístico en otros términos que no fueran amorosos y pacíficos. Mi comprensión es que tú, entonces, apareciste tras la resurrección por el amor que habías compartido con aquellos individuos. ¿Es correcto? Es una percepción errónea, basada en la necesidad de ordenar por orden de importancia a los personajes cercanos a mí entonces. Mis tentativas de transmitir mi comprensión sobre mí mismo y sobre mi padre estuvieron siempre dirigidas hacia el establecimiento de cada persona como un aspecto esencial e igual del amor de Dios y siempre como iguales receptores del amor de Dios. ¿No sería entonces totalmente contradictorio ponerme a aparecer ante alguien a quien yo dijera que amaba más y así, por tanto, de cierto modo, relegando mi amor por otro a una menor importancia? Esto no fue así. Hubo muchos malentendidos en la época. Te diré esto, muchos más me vieron de lo que ha sido registrado, y me vieron en un lugar y un momento que fue aparentemente tras el momento de mi muerte. Me gustaría que entendieras que debido a la naturaleza del propósito que tenía que cumplirse, el de ser la ilustración de una vida infinita, aquellos que lo pidieron y que creían, aquellos para quienes el propósito se iba a cumplir si conseguían ver un facsímile de mi encarnación física recreada, fueron respondidos. El orden en que se hicieron y en que se respondieron todas esas peticiones no es relevante al respecto de mis sentimientos por cualquiera de los involucrados. Este facsímile se trataba de un estado de energía más elevado que el nivel denso de nuestra forma física normal. Te sorprendería saber que fue diferente en los diferentes casos. En cada caso, sin embargo, el propósito por el cual la visión o el avistamiento era necesario fue cumplido, y cualquiera que fuera el método necesario para su cumplimiento tuvo lugar muy naturalmente. ¿Cómo te manifestaste a Tomás? Su petición fue realizada desde el sentimiento de necesitar confirmación, y no tanto basada en la necesidad de entender la continuación de su fuerza vital o de mi fuerza vital, sino basada en el sentimiento de aceptar el amor que yo decía que tenía por él. Él sintió que este amor se le había retirado cuando mi presencia física fue eliminada, y fue entonces en respuesta a esta necesidad por lo que me aparecía ante él, y solo por satisfacer tu curiosidad, hablando en los términos que utilizas de densidad. Esta fue una manifestación bastante densa. Fue diseñada para dejar el mínimo espacio posible para la duda, y en ese sentido existió un contacto físico adicional. Siempre me pregunté por qué nunca tuviste una mujer en tu círculo. Había muchas en mi círculo, había muchas más de las que han sido registradas. En el tiempo en que se hizo el registro, ello no era algo aceptable. Te aseguro que tenía muchos hermanos y hermanas de los cuales no hay registro, ni es necesario que lo hayan. ¿Puedo preguntarte por qué no había mujeres discípulas? Fue porque no habrían sido escuchadas dados los estándares culturales de la época. Fue simplemente una implicación social. Y sí, estás en lo correcto. Ciertamente no habrían sido escuchadas en esa época. Las otras implicaciones tienen que ver con el cuidado de la familia. Las mujeres estaban en el mismo centro y núcleo del cuidado familiar.
Permíteme comentarte otro asunto. Le das mucha importancia en tu mente al papel de los discípulos como portadores o mensajeros de nuestras enseñanzas mutuas. El compartir que tienes en tu propia vida es bastante significativo y satisfactorio para ti y para los que te rodean. Es la naturaleza y la intimidad en ese compartir lo que estaba incluso más en el núcleo de lo que me sucedía en mis relaciones en esa época particular. Y a ese respecto te aseguro que existieron muchas relaciones con mujeres. Hubo mucho tiempo compartido, mucho amor compartido y mucho beneficio mutuo derivado no solo de mis relaciones directas con mujeres en ese entonces, sino debido a quienes esas mujeres se encontraron después. Muchos de estos encuentros tuvieron lugar en el núcleo de las unidades familiares y fue dentro de ese contexto donde su propósito alcanzó un gran sentido. Muchos se han preguntado sobre los 18 años entre tu aparición en Nazaret y tu bautismo en el río Jordán. ¿Qué estuviste haciendo en ese tiempo? Hubo muchos viajes, multitud de experiencias, pero para responder más concisamente, estaba cumpliendo mi papel como hombre, Jesús. Fueron atraídas hacia mí las experiencias que de hecho me llevarían al punto de permitirme a mí mismo alcanzar el pleno reconocimiento del Cristo. Eso que previamente te describí como lo que fue experimentado en el momento de dejar la cruz. Por favor, trata de no diferenciar o de no asociar de ninguna forma un significado especial al viaje que yo hice en oposición a aquel en el que tú te encuentras. Decir que mis tentativas por comprender y aprender estaban en un nivel superior a las tuyas, o que se dieron en un plano que excede tu comprensión, sería algo de extremadamente poca ayuda. ¿Ves? No hay profundidad que comprender. No hay distancia entre tú y la aceptación de tu ser. Esa es también una vasta percepción errónea. Al permitir que tu pensamiento habite en ella, te dices a ti mismo que es posible extender la distancia entre tú mismo y Dios. Y te aseguro que esto no es de ninguna manera posible. Solo existe tu percepción sobre cómo de lejos de ti mismo estás en un momento dado. Y en cualquier momento dado podrás elegir abandonar completamente tu sensación de aislamiento y abrazar totalmente tu sensación de ser la extensión de tu Padre. Y entonces así sería, y lo sería, instantáneamente. No sigas pensando en mí como ejemplo logrado, a la luz de lo alcanzado en una serie relativamente breve de años. Tu proceso y el mío son diferentes, pero el resultado es inevitablemente el mismo. En el momento en que elegí dejar ir, reconocí que nunca había abandonado el hogar de mi padre, y en el momento en que tú elijas dejar ir, completa, totalmente, reconocerás lo mismo. Y es total y completamente irrelevante el modo en que cada uno llega al punto de permitir la decisión de volver. Yo hice lo que más se necesitaba en mi caso para ilustrar este hecho, y tú solo necesitas saber que estás haciendo lo mismo. No soy un hijo de Dios más grande que tú. Yo no ocupo un espacio especial en su corazón que se encuentre sobre el que tú ocupas o más allá del que tú ocupas. Su propósito. Una vez comentaba con alguien que tu propósito principal para estar en la tierra en esa época fue el de afrontar o alcanzar la plenitud del Cristo. Entonces me preguntaban si no tenías también un propósito de enseñanza o de ministerio. ¿Es eso así? Imagina que te aceptas a ti mismo como estando en un estado de amor y oyes la petición de un hermano pidiéndote expresar tu amor. ¿Es tan difícil reconocer que es esto lo que me estaba sucediendo? Para cumplir con mi propósito, el proceso fue el de compartir mis intuiciones y mi guía con aquellos que me rodeaban. Eso se llegó a reconocer como un ministerio. A menudo se intentan sacar conclusiones en cuanto a la forma y la función que tomó tal compartir, basándose en la información que ha sido presentada antes.
cuando no haces comparaciones, ni concluyes nada basándote en juicios del pasado, tu comprensión es mucho más clara. Simplemente diriges la cuestión con mente abierta hacia la búsqueda de la información que creas que te va a ser de utilidad ahora. Si tu pregunta fuera, ¿fuiste un maestro durante ese periodo? La respuesta sería que sí. También te diría que fui un estudiante. Te diría que compartía las intuiciones y el conocimiento que tenía en el momento con quienes me rodeaban, porque ellos eran importantes para mí y eran importantes para el proceso de mi reconocimiento de quién yo era. Pero nadie debería juzgar el camino que yo había elegido como lo más apropiado para el mismo, ni mi camino debería de ninguna manera convertirse en la base para juzgar el camino en el que ahora se esté. Esas actitudes claramente terminan dando continuidad a la percepción errónea que dice que yo soy diferente de ti y que dice que no solo soy diferente sino mejor que tú. Cuanto más se concrete esta creencia, más difícil es para ti reconocer nuestra igualdad. Y más importante aún, más difícil te será reconocer que no hay nadie en el Cristo que esté de ninguna manera elevado por encima de la plenitud del Cristo, o de cualquier aspecto de la plenitud del Cristo. Si fueras a creer que cualquier expresión aislada del Cristo ocupa un lugar especial dentro del Cristo, entonces finalmente sacarías la conclusión de que existen muchos seres especiales. Y, si hubiera muchos otros que realmente estuvieran más alto, entonces deberán existir por necesidad otros que estén más abajo. Y te garantizo que tú te pondrías en el peldaño más bajo de la escalera y ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es el de reconocer el amor de Dios y reconocernos a nosotros mismos como la expresión del amor de Dios, y no el de considerar que alguien es más capaz de expresarlo que cualquier otro. Experimenté algo que no entiendo del todo. Mientras estaba sentado a la mesa del comedor, andaba pensando sobre la crucifixión y preguntándome por qué Jesús había tenido que sufrir, qué es lo que hizo que eso tuviera que suceder. Y Jesús, clavado a la cruz, apareció entonces sobre la mesa frente a mí. Entonces le pregunté, ¿por qué permitiste que sucediera? No contestó, pero se incorporó, se estiró y me abrazó, doblándose la cruz alrededor mío, con sus manos aún clavadas a ella. Le conté esta experiencia a otras personas solo 2 veces, y lloré en cada una sin poder controlarme. No podía parar ni evitarlo. ¿Podrías explicar esta experiencia de modo tal que me ayude? Mi querido hermano, te sugeriría que permitieras que esta experiencia se diera una vez más, pero con este cambio sutil. A medida que sientes el abrazo, observa cómo se desploma la cruz. Solo es tu simbolismo de la cruz lo que consigue darte todo ese sentimiento de dolor y de angustia. Y es esa angustia lo que te oculta el alegre sentimiento que se quiere transmitir con el abrazo. Preguntabas, ¿por qué necesitaste hacer eso? Y me gustaría decirte que no confundas tu camino con el mío. No creas que debido a tu percepción sobre mí y debido a lo que yo conseguí, yendo por el camino que seguí para poder recordar la verdad de lo que somos, no creas que ir por ahí, por ese mismo camino, va a ser lo apropiado para ti. Las experiencias que yo necesité para que se me brindara la plena constatación de la verdad fueron elegidas por mí de tal manera que se diera la mejor ilustración de mi propósito, dadas las circunstancias que existían entonces. Ellas serían absolutamente irrelevantes para tu situación y tus circunstancias tal y como son ahora.
Te llamo hermano para ayudarte a entender que yo no estoy por encima de ti. Espero que te des cuenta que no había nada especial o significante en las elecciones que hice, pues podrían estar entre las que tú haces. Te ruego que no te enfoques en mi proceso. No permitas que los pensamientos que vienen a tu mente, cuando me ves clavado en la cruz, te entierran. Porque te aseguro que te has clavado a ti mismo a muchas cruces, y aunque parezcan ser diferentes, no lo son. Aunque la angustia que sufres parezca ser menos intensa que la que percibes que yo sufrí, no es así. Ahora llegó el momento de que abandones la cruz, la tuya y la mía. Permite que los sentimientos del abrazo, que el amor que compartimos, sea aquello con lo que te identifiques. Por favor, no malentiendas el mensaje que te fue dado por el sentimiento, por la imagen, por las interpretaciones de otras personas que te dicen que yo supuestamente fui enviado a la muerte para resistir el dolor, a fin de liberarte de tus pecados. Se trata de percepciones erróneas. Entiende el amor que te tengo. Comprende también que yo no podría tenerlo así por ti, si no lo sintiera como viniendo de ti, si yo no pudiera saber que el amor es la identificación de tu ser. Tienes una pregunta acerca de qué es lo que ocurrió con mi cuerpo. Te diré que hay una consideración en tu mente que te hace retener el hecho de esa misteriosa desaparición de los restos físicos de mi cuerpo. ¿Consideras esta desaparición como algo que podría darte algún tipo de clave a la hora de poder tú alcanzar tu divinidad de una manera semejante? Y esto no es necesario. Te daré una explicación fisiológica que satisfará tu curiosidad. Es simplemente esta. Tu cuerpo y el mío no son nada más que las manifestaciones de lo que nuestra mente contiene acerca de ellos. Habrá un tiempo en que esto ya no supondrá ningún misterio para ti. A medida que desees manifestar un cuerpo o permitir que éste regrese a un elemento no físico, simplemente ello ocurrirá de ese modo, porque entiendes que está en su naturaleza. Pero te diré que, en este momento, hacer eso conllevaría un poder que verías como un truco mágico y que tu ego podría utilizar para ilustrar un cierto tipo de superioridad. Dentro de ese propósito, ¿no te resultaría entonces útil dar pie a esa ilustración? Lo que es importante es que entiendas que el cuerpo mismo era irrelevante. No digo que fuera poco importante, digo irrelevante. Sean las que sean las experiencias que hayas elegido tener en un momento dado, tendrás a tu disposición todo lo necesario para poder implementarlas. Como ahora estás en el rango de experiencias ilustrado por la expresión física, ahora tienes un cuerpo que te ayudará con esas experiencias. Y a medida que elijas un rango de experiencias donde el cuerpo físico o cualquier otra materialización física sea innecesaria, entonces no experimentarás esas cosas como algo físico. Por eso es por lo que es simplemente irrelevante. Te pido que honres las elecciones que estás haciendo y por tanto las herramientas que te ayudan en esas elecciones. Pero de ninguna manera te identifiques a ti mismo, a tu yo del ser, como algo que pudiera ser idéntico a esa expresión física. Tu enfoque, tu atención, en este momento estaría más útilmente centrada si experimentas el amor y la alegría que te has estado negando a ti mismo. Solo eso. Será con tus elecciones acerca de este cambio de actitud como podrás juzgarte menos duramente a ti mismo y regresar a un estado de conocimiento. Simplemente te digo que estés en paz. Y mientras permites que entre en tu mente de nuevo la experiencia de nuestro estar juntos, te animo a reconocer que sí, que estamos juntos, que podemos estar en un estado de comunión en este momento, tal y como lo estamos ahora. Y en caso de que decidas hacer esta elección, entonces, permite solamente que se dé, con la plena comprensión de que se dará así.
Me gustaría saber sobre tu relación con tu padre terrestre, José, y el ser que él es ahora. Mi relación con mi padre cuando yo estaba en un cuerpo físico fue excepcional. Era de una total aceptación. Estoy seguro que puedes reconocer cómo de difícil te resultaría el hecho de tener un niño que hacía las cosas que has leído históricamente que yo hice. No fue difícil en nuestro caso. Mi padre fue, ciertamente, una mente abierta. Y esa mente abierta asimilaba fácilmente lo que estaba sucediendo y en absoluto le supuso un shock. Hubo muchas cosas que no él entendía. Solo hubo unas pocas, muy pocas, que él encontró difíciles de aceptar. Para mí resultó un enorme beneficio poder vivir en ese ambiente de permiso incondicional. El proceso de mi preparación, el de hacerme consciente de quién yo soy, fue reforzado por su amorosa presencia. Le causé muchos conflictos con respecto a las ideologías inexistentes, pues mi padre era una persona profundamente religiosa, y fue motivo de gran orgullo el hecho de que él no se tomara todos esos conflictos que yo le presentaba con respecto a las ideologías como algo personal, relacionado con su papel de padre. Él simplemente fluyó, y él simplemente fluye hoy en día. Nuestra relación no fue muy íntimamente personal al llegar yo a la pubertad. Esto fue así como resultado de mis luchas, de mis propios esfuerzos por encontrarme a mí mismo. Y fue algo que me dejó menos espacio, por así decirlo, para las relaciones personales. Mas él estuvo bastante al corriente de ello. Y aunque él no supiera en ese momento, como yo tampoco lo sabía, lo que estaba por venir, su fe fue de tal naturaleza que confió en que el resultado iba a ser absolutamente perfecto para ambos. La segunda venida. ¿Podrías por favor explicar el proceso de la segunda venida de Cristo? Siento que es el regreso a nuestra conciencia del reconocimiento de Cristo, pero ha existido otra comprensión que dice que tú, Jesús, regresarías físicamente. No tengo planes en este momento. ¿Tienes alguno para el futuro? Te pido que vivas en el momento. ¿No quieres otorgarme el mismo privilegio? Tu percepción es bastante adecuada. La percepción errónea es la que dice que hubo una primera o segunda venida. El Cristo nunca ha cambiado. Si dijeras, Jesús en persona vendrá de nuevo, en ese caso su significado sería totalmente diferente. Que vuelva o que no vuelva Jesús como persona, lo debes ver como algo totalmente irrelevante. Y hay muchas razones para ello. ¿Cómo sería posible que yo quisiera, por un lado, hacerte comprender que simplemente porque parezcamos estar en diferentes estados de encarnación, en realidad no estamos separados, y a la vez también quisiera alentarte a pensar que mi segunda venida sería algo que conseguiría acercarnos más? Estás intentando permitir que tu mente, lenta y suavemente, trascienda los pensamientos de limitación. No sería apropiado que yo actuara de ninguna manera que pudiera oponerse a lo que estás haciendo. Te diré asimismo que, hablando en los términos del Cristo, es también irrelevante si ocurre una segunda venida. Solo hay un asunto valioso, y que es el de reconocer en este momento lo que es. En este momento tú eres. Tú estás en un estado de ser el Cristo, de ser la expresión de Dios que se expresa a sí mismo como siendo tú. Solo te pido que reconozcas esto. ¿Cómo podría ser importante permitir que tu atención se detuviera sobre cualquier segunda venida? Esto no tiene ningún valor para ti. El presente. ¿Por qué has decidido estar con nosotros en este momento y espacio en particular? No existe ni el tiempo ni el espacio, y no tengo otra elección que la de estar contigo porque somos inseparables. No hay ninguna otra dimensión especial que puedas concebir en este momento. No se trata de vastedad, de pequeñez. Es.
No puede ser conocido como dimensión porque eso pondría una limitación sobre ello. Ni puede ser conocido como algo tan vasto que no pudieras a ti mismo concebirte llenándolo. Todo esto son solo juegos que solo te servirán para entretener a tu mente egoica. Te sugiero que simplemente aceptes lo que he dicho, que no hay tiempo ni espacio y que no podemos de ninguna manera separarnos entre nosotros, porque la mente de Dios es plena. En esa plenitud reside la mente de su Hijo, y Él no está ni separado de otro ni separado de ningún aspecto infinito de sí mismo en su expresión. No intentes conceptualizar sobre esto en términos que podrías relacionar con fronteras físicas. No puede hacerse. Por el momento, permítete a ti mismo simplemente reconocimiento de lo que he dicho, porque así es. ¿Hay algo más que quisieras compartir ahora? El amor que está presente dentro de ti es algo maravilloso de compartir. Lo más significativo de todo lo que haces es el compartir de este amor. De nuevo, de lo que se trata es de permitir que el sentimiento se convierta en el centro de tu atención. Las palabras pueden ser percibidas y percibidas erróneamente, pues siempre están ahí, en el ámbito de la percepción. Solo cuando te permitas a ti mismo estar inmerso plenamente en el sentimiento de tu ser, en el sentimiento del amor, es cuando podrás comunicarle a otros quién es Dios. Y cuando intentas explicar racionalmente lo que sientes que necesitas hacer, en realidad se trata de precisamente eso, comunicar el amor de Dios. Y esto no sucederá con palabras. A medida que se sigue en este viaje llamado despertar, hay tendencia a confundirse sobre el asunto de la responsabilidad. Debes tener en mente una imagen clara de qué es lo que tú has fabricado frente al mundo real, el mundo que es la extensión de la mente de Dios. Tal y como te he dicho antes, acerca de cambiar de mentalidad y de percepción, en cuanto a qué es lo que está pasando, puedes encontrar que te resulta extremadamente difícil hacerlo. Si tienes la impresión de que cualquiera de las cosas que te pido que cambies son cosas que están dentro del dominio de Dios. Así, te colocas entonces en una actitud donde sientes que no hay nada que realmente puedas hacer con ellas. Permíteme comenzar con esta ilustración. Mira a tu alrededor y permite que tu atención abarque todas las cosas que puedas ver. Son cosas con forma, y esta forma que estás experimentando a través de tus sentidos físicos es tu creación. Los pensamientos y sentimientos que tienes sobre esas formas determinan totalmente lo que éstas significan para ti. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo de percepción. Tras esas formas, la esencia de esas formas es la extensión de la realidad de la mente de Dios. Y por eso es por lo que puedo decirte que todo lo que se necesita hacer es cambiar esta percepción. Permitirte a ti mismo alcanzar una conciencia más exacta de la realidad de aquello que percibes. No te pido que deseches tu creación o que la mires de alguna manera que la consideres ilusoria, como algo a lo que le falta realidad. Hacia lo que intento dirigir tu atención es hacia un reconocimiento más claro, más verdadero de aquello que estás percibiendo. Y es a la luz de ello que te pido que vayas más allá de la ilusión, que veas mediante tus ojos naturales, más allá de la percepción que está limitada por el miedo, la culpa y el juicio. Algo que se utiliza mucho para poder ilustrar lo que te estoy contando es el tema de tu propio cuerpo y la enfermedad y la muerte que tienen lugar en él y que le suceden a él. Como te he dicho, todo el sentido, todo el significado de la forma física es generado dentro de tu mente. Y cuando la mente incluye el sistema de creencias que permite la presencia de dolor y que acepta el deterioro hasta la muerte, entonces
esa será la experiencia que tengas de tu cuerpo. Que no se malentienda esto. El cuerpo físico que posees es algo de tu propia creación y está creado mediante tu sistema de pensamiento para que se ajuste al sentido que le has dado. Funcionará de acuerdo a las leyes, por así decirlo, que reflejan tus propias creencias. También quiero que sepas que no existe ninguna otra forma, ningún otro objeto presente en tu percepción al que no se le pueda aplicar este mismo concepto. Es totalmente imposible que puedas experimentar cualquier forma de un modo distinto a aquel que se ajuste a tu sistema de creencias. Siempre es dentro del ámbito de esta verdad, donde te aliento a cambiar tu percepción, a cambiar la manera en que contemplas esas formas que crees ver como algo que te rodea. Por eso continuamente te digo que no hay nada que esté sucediendo a tu alrededor que no esté sucediendo primero en tu mente. Y para efectuar cualquier cambio en la naturaleza de esas cosas, solo se requiere cambiar de mentalidad. La dificultad experimentada en este proceso de cambio depende de gran medida de cómo, de completa y ampliamente, puedes aceptar lo que acabo de decir. Cuando quiera que te enfrentes a la pregunta de si puedes o no, de hecho, cambiar cualquier cosa a tu alrededor, porque no sabes si es algo de tu fabricación o si esas cosas han sido creadas por Dios y son por tanto inmutables, pregúntate a ti mismo esto. 1. ¿Esa cosa que estoy cuestionando es eterna? 2. ¿Es ilimitada? 3. ¿Es posible experimentar todos sus aspectos de manera amorosa? 4. En todas y cada una de las circunstancias, ¿resuena mi ser con esto de tal modo que me brinda una sensación de paz absoluta? Si la respuesta a cualquiera de esas preguntas es no, entonces ten por seguro que tu percepción de la cosa está bastante alejada de poder alinearse con su realidad y que todo lo que se requiere cambiar es la manera en que la ves. Si no fuera así, entonces necesariamente creerás que Dios te ha hecho prisionero. Él te habría creado para meterte en una jaula de muerte y dolor, y sabes que eso no es así. La jaula de dolor y muerte son tus creaciones erróneas y solo están ahí debido a cómo las percibes interiormente. Y tu liberación depende de tu decisión de reconocer verdaderamente a tu ser, a tu yo. Lo que te planteo ahora es que en esta información reside toda la libertad que quieres encontrar. No te estoy sugiriendo, sin embargo, que solo uses concretamente estos 4 criterios establecidos a modo de test rígido y rápido. Son sugerencias, son válidos y funcionarán. Pero programar tu mente para permitir que esas 4 cosas sean el tamiz a través del cual haces pasar todo antes de entender si es de la verdad o de la ilusión, supone instalar algo que a la larga no es útil. La idea es tomar estos principios y recibir el sentir de los mismos, de tal manera que tu mente adquiera entonces esa cierta comprensión general acerca de cómo manejarse a la hora de hacer pruebas sobre la verdad frente a la ilusión. Entonces, estás diciendo que cuando nos enfrentemos con la elección de involucrarnos en situaciones de protesta, de combate contra el daño del medio ambiente o contra las armas nucleares, estás diciendo que en realidad hemos fabricado esas situaciones con nuestras percepciones y que solo podemos deshacerlas cambiando nuestra mentalidad y reconociéndolas como ilusiones. De nuevo, ten en mente que la ilusión es la manera distorsionada en que percibes lo que es la creación. La ilusión es tu creación errónea y descubre la realidad y la claridad tal y como son expresadas y extendidas a través de la mente de Dios. No hay nada más que perfección y verdad resonando en la mente de Dios.
aquello que no se contemple o que no se reconozca como perfección y como verdad, ha sido percibido erróneamente como una ilusión de la verdad. Y lo que te aliento a hacer es a corregir esta percepción. Sería igualmente falso que te dijera que a mucha gente no le resultaría útil combatir una ilusión que ellos han fabricado. La manera en que cada individuo combate, por así decirlo, la ilusión de su creación, depende de cuál es el camino que le va a conducir, más fácil y claramente, a llevar su atención hacia la realidad de lo que está sucediendo. Al final, tal y como hemos comentado justo ahora, solo hay un modo de cambiar la ilusión, que es cambiar tu percepción de la misma. Ese cambio procede solo del cambio en tu mentalidad. Mi sugerencia, entonces, sería que tú no te preocuparas con ningún procedimiento fabricado por otros, a la manera o estilo en que ellos han decidido combatir su ilusión. Si lo hicieras, eso mantendría a tu mente en un estado de juicio y haría que tu atención se apartara del camino, que es el tuyo, que es tu propio modo de cambiar la manera en que piensas sobre tu ilusión. Dirías entonces que, de acuerdo al proceso de despertar, lo mejor y lo más elevado que podemos hacer es contemplar simplemente esos asuntos como una ilusión y no involucrarnos en ellos. La mejor y más elevada manera para ti puede ser muy diferente de la de otro. Te aconsejaría que no establecieras lo que podría llamarse un dogma sobre el proceso de despertar. Por favor, recuerda que hay tantos caminos hacia Dios como seres que lo buscan. Para saber cuál es el bueno para ti, aprende a preguntar. Si hemos fabricado las formas con el proceso de nuestros pensamientos, también hemos fabricado las fuerzas naturales como el viento y las montañas, los árboles y los océanos. El asunto que te preocupa, al que apuntas con esta cuestión, es si ocurre o no que muchas de las fuerzas naturales que ves a tu alrededor son de Dios, o si lo que estás viendo es tu percepción de ellas. Todas las fuerzas naturales que ves alrededor tuyo son de Dios porque contienen energía que es la extensión de su pensamiento. Pero la manera en que percibes esas fuerzas, la forma en que percibes que se encuentran, el propósito y la función que les das, impone una limitación y distorsiona la experiencia que tienes de ellas. Mirando al mundo natural veo que todo decae y muere. Las criaturas mueren, lo que no es algo malo, sino un patrón vital. ¿Eso es meramente una percepción o se trata de un plan más amplio en el proceso de la creación? Has explicado cómo experimentas la muerte y la decadencia, describiéndolas como el proceso de ser solo un patrón de vida. Las has aceptado como algo real y por tanto así te lo parecen. No confundas causa y efecto. No abogo por una expresión física eterna cuando te hablo acerca de la verdad de que nada se manifiesta físicamente para ti que no sea un producto de tu sistema de creencias. De hecho, una vez que aceptes totalmente esta verdad, encontrarás que ya no tienes miedo de soltar tu apego al cuerpo, porque sabrás que él no te identifica. Lo que te he descrito es tu pasaje hacia esa libertad. Sé que es muy difícil entender que, aunque veas pájaros y plantas muriendo, están muriendo debido a tu sistema de creencias. Mueren porque estás considerando que mueren y los estás viendo morir. Una vez que has levantado el velo de identificarles e identificarte a ti mismo como algo perecedero, ya no experimentarás más eso que has identificado como el proceso de la muerte. La realidad de aquello que percibo como muerto es algo que no ha terminado, sino que simplemente cambia de forma. Tú defines el sentido de la forma que ves mediante tu percepción de lo que es real para ti. Ver a través y más allá de la limitación de esas creencias te permite ver la forma en su realidad, que es infinita. Incluso ya no percibirás cambio en la forma, porque la forma ya no será el objeto de tu atención. Experimentarás la expresión absolutamente infinita, inmutable de la mente de Dios. Nada de lo creado por Dios, que es la expresión y la extensión de la mente de Dios, es mutable.
No hay necesidad de alterar la perfección. A medida que cambia tu creencia fundamental en la culpa y el miedo, la cuestión ya no será la de ver la forma en que se da el cambio en la energía. No experimentarás la ilusión de las formas. No experimentarás la guerra, ni verás guerra. No experimentarás muerte, confusión o caos de ninguna forma. Según eso abandona tu mente, necesariamente abandonará tu experiencia.